Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a leer este sutta, que es el sutta número 4 del Majjhima Nikaya, que se llama Vaya Sutta, o más bien Vaya Sutta, traducido es el sutta del miedo y el pavor. Es un sutta muy interesante, porque en palabras de Buda, cuando todavía no era Buda, cuando era un bodhisattva, se despierta el miedo en él y él va haciendo las relaciones de por qué surge el miedo en él, ¿sí? Entonces le pido que presten bastante atención porque hay varias cuestiones que están relacionadas bastante con la vida de cada uno de nosotros y también con la práctica de la meditación. ¿Me vas a buscar el cuadernito rosa que me lo olvidé? Bien, está al lado de la computadora. Entonces, el sutta empieza así he oído, en una ocasión el bendito estaba morando cerca de Savatthi, la arboleda de Jeta, en el monasterio de Anathapindika. Entonces el brahman Janusoni fue donde el bendito y a su llegada intercambió saludos corteses con él. Luego de intercambiar saludos amistosos y corteses, se sentó a un lado y dijo al bendito: Maestro Gotama, cuando los hijos de buenas familias que han ido de la vida hogareña a la vida sin hogar, por fe en el Maestro Gotama, ¿es el Maestro Gotama su líder? ¿Es el Maestro Gotama su auxiliador? ¿Es el Maestro quien los guía? ¿Toman al Maestro Gotama como su ejemplo? Lo que aquí está queriendo decir, digamos, es la gente que abandona la familia, digamos, y se renuncia a la vida seglar y se lleva a la vida monástica, ¿sí? Sí, Brahman, así es. Los hijos de las buenas familias que han ido de la vida hogareña a la vida sin hogar, por convicción en mí, yo soy su líder, soy su auxiliador, soy su guía, ellos me toman como su ejemplo. Pero Maestro Gotama, no es fácil soportar, el bosque aislado o las viviendas salvajes. No es fácil mantener el aislamiento, no es fácil disfrutar de estar solo. Los bosques, por así decirlo, saquean la mente de un monje si no ha logrado el recogimiento. Sí, Brahman, así es. No es fácil soportar el bosque aislado, las viviendas selváticas, no es fácil mantener el aislamiento, no es fácil disfrutar de estar solo. Los bosques, por así decirlo, saquean la mente de un monje que no ha logrado el recogimiento. Antes de mi iluminación, cuando aún era un bodhisattva no iluminado, tal pensamiento me ocurrió de esta manera. No es fácil mantener el aislamiento, no es fácil disfrutar de estar solo. Los bosques, por así decirlo, saquean la mente de un monje que no ha logrado la concentración o el recogimiento. Tal pensamiento se me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas que no están purificados en sus actividades corporales recurren al bosque aislado o las viviendas salvajes, es el efecto de sus actividades corporales no purificadas lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con la conducta corporal impura. Estoy purificado en mis actividades corporales, soy uno de aquellos nobles que están purificados en sus actividades corporales cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de actividades corporales, sentí aún más consuelo en la permanencia en el bosque. Tal pensamiento se me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas que no están purificados en sus actividades verbales recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es el efecto de sus actividades verbales no purificadas lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con la conducta verbal impura. Estoy purificado en mis actividades verbales, soy uno de aquellos nobles que están purificados en sus actividades verbales cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de actividades verbales, sentí aún más consuelo en el bosque. Tal pensamiento se me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas que no están purificados en sus actividades mentales recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es el efecto de sus actividades mentales no purificadas lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres.
Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con la conducta mental impura. Estoy purificado en mis actividades mentales. Soy uno de aquellos nobles que están purificados en sus actividades mentales cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí esta pureza de actividades mentales, sentía aún más consuelo en la permanencia en el bosque. Bien, entonces acá lo que nos está hablando Buda son de los tres aspectos donde se manifiesta la actividad: el aspecto corporal o la acción, el aspecto verbal y el aspecto mental. Y lo que está diciendo en concreto cuando habla de la purificación, las actividades corporales, verbales o mentales, es la atención plena en lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Sí? O sea, recuerden que la mente pura es la mente que está presente en el momento que está viviendo uno, o sea, en el presente. Entonces, lo que está queriendo ya expresar a través de estas tres cosas también es una manera reducida de expresar el noble octuple sendero, ¿sí? Donde hay parte del noble octuple sendero son acciones, que tiene que ver, ya lo van a ir viendo, con la acción, luego hablar de los correctos medios de vida, con la palabra correcta, con el pensamiento correcto de la opinión, con la atención y el recogimiento correcto, ¿sí? Entonces, lo que con esto está queriendo empezar a fundar es por qué surge el miedo. Y el miedo surge exactamente porque nuestra conducta, en este caso, verbal, mental y física, no estamos atentos a ellas. Entonces, el miedo surge esencialmente porque parte de ese miedo surge porque uno rompe los preceptos, eso es indudable. Y lo que produce esto es exactamente, más allá del efecto que hay hacia afuera, eso produce un efecto en la mente, que es en concreto lo que nosotros, es el lugar por donde tenemos que empezar a observar. ¿Sí? Cuando uno, vamos a decir, dice un insulto o miente, lo que se produce en la mente es generar una división, porque uno sabe que lo que dijo no es verdad y eso ya produce un conflicto. Ese conflicto, o sea, esa resistencia o ese choque entre esas dos fuerzas mentales, una que es la verdad, que son los hechos tal cual se presentan, y lo que uno dice que no es eso, produce que la mente regrese a eso una y otra vez. Eso se le llama remordimiento, ¿sí? Uno mastica, o un pensamiento obsesivo. Cuando eso queda repetido en la mente, se producen varias cosas. Lo primero es que uno se siente enseguida, lo vuelve personal. Cuando uno lo vuelve personal, empieza a surgir esta idea de miedo, porque ya uno se defiende o se justifica a sí mismo por lo que hace. Entonces justifica la mentira, justifica lo que sea, para sentirse bien. Pero ustedes se dan cuenta que esa justificación no calma la mente sigue dando vuelta. ¿Sí? Entonces, el otro día mientras leía esto, pensaba en el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, que se usa muchas veces cuando, en las parejas alguien le pone los cuernos al de al lado, ¿no? Pero el problema es que los ojos de uno ven siempre. O sea, el otro no ve, pero mis ojos ven que lo que estoy haciendo. Y eso trae continuamente después problemas. Y esto es un asunto importante a reflexionar en qué sentido. Primero, el sinsentido que tienen en romper un precepto, pero que muchas veces lo hacemos, y la cantidad de desgaste de energía que eso trae, los problemas que nos generan, la cantidad de justificaciones que tenemos que tener. Y fundamentalmente, que la mente deja de poder estar atenta porque la invasión de pensamientos que tenemos es enorme. ¿Sí? Y este podríamos decir, es una introducción a por qué surge el miedo.
Ahora el Buda lo va a ir desarrollando, ¿sí? Y después vamos a ir a lugares un poquito más sutiles de ver, pero que no son menos importantes. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas que no están purificados en su sustento recurren al bosque aislado, a las viviendas salvajes, es el efecto de su sustento no purificado lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con el sustento impuro. Estoy purificado en mi sustento. Soy uno de aquellos nobles que están purificados en su sustento cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de sustento, sentí aún más consuelo en la permanencia del bosque. Lo que está queriendo decir es que él recorre las casas, 7 casas, recibe su sustento, y solamente lo usa el sustento para eso. No usa comer para otra cosa. ¿Sí? Y otra de las cosas que él dice, fíjense, viendo en mí mismo esta pureza de sustento, es decir, él reconoce que su mente, que su accionar, está puro. No hace una cosa y con la mente piensa en otra. O piensa en una ganancia posterior, o piensa en hacer eso para lograr otra cosa. Simplemente come porque tiene hambre y necesita mantener el cuerpo. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera, cuando los brahmanes o ascetas que son codiciosos y están ferozmente apasionados por los placeres sensuales recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Es el efecto de la codicia y su feroz apasionamiento por los placeres sensuales lo que da lugar al miedo y al pavor insalubre. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con codicia o feroz apasionamiento a los placeres sensuales. No soy codicioso ni estoy ferozmente apasionado a los placeres sensuales. Soy uno de aquellos nobles que no son codiciosos ni están ferozmente apasionados por los placeres sensuales cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza, sentí aún más consuelo en la permanencia del bosque. Entonces, cuando hablamos acá de placeres sensuales, esencialmente lo que estamos viendo es la mente que quiere, ¿sí? Quiere cualquier cosa que le gratifique el placer sensual, que también tiene que ver con las cosas quiero que sean como yo quiero. Y si no son, me enojo o me siento frustrado. Entonces, fíjense que parte de esto que está diciendo, que es esta codicia o este feroz apasionamiento, es una cosa que, fíjense que raro, ¿no? Porque eso, ¿qué tendrá que ver eso con el miedo? ¿No? ¿Qué tendrá que ver que yo quiero comer esta comida, o me gusta tal mujer, o quiero escuchar esta canción, pero querer de una manera quiero y no quiero que sea de otra manera? ¿Qué tendrá que ver eso con el miedo? Y fíjense que lo que está de fondo detrás de ese querer de alguna manera sin guardia, que se descontrola, es que cada vez que yo quiero de esa manera, esencialmente lo que estoy generando es el germen de perderlo. Tengo miedo de perder eso, o tengo miedo de no conseguirlo. ¿Sí? Tengo miedo de que eso a mí me dé cierto alegría o placer, que en sí mismos no son malos. El asunto es cuando yo quiero apegarme a eso para mantener esa alegría y ese placer, cueste lo que cueste. No entendiendo que eso, cuando surge, yo tengo un rico gusto en la boca, va a durar lo que dura, luego va a desaparecer. Tal pensamiento se me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas que tienen sus mentes rencorosas y con actitudes destructivas recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es el efecto de su rencor y actitudes destructivas lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con la mente impura. Tengo una mente de amor bondadoso con rencor o actitudes rencorosas. Con amor bondadoso sin rencor o actitudes rencorosas. Tengo una mente de amor bondadoso. Soy uno de aquellos nobles que no son rencorosos ni tienen actitudes destructivas cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza, sin rencor y sin actitudes destructivas, sentí aún más consuelo en la permanencia del bosque. Esto es muy importante porque esa es la meditación que la mayoría estamos haciendo, que es el amor-benevolencia. ¿Sí? Es una
justamente lo que nos permite es tener una meditación sobre un sentimiento muy liviano, muy elevado, que tiene un gran mérito en sí mismo, porque la mente se calma a través de eso. Entonces no surgen estos estados. Y cuando surgen, como la mente está tan elevada y tan recogida y tan compuesta, es muy fácil de ver eso y aplicar las 6 R's y dejar ir. Por eso es tan importante que la mente tenga ese nivel de atención y ese nivel de estar irradiando el amor y la benevolencia, o la ecuanimidad, o el sentimiento que sea, la compasión o la alegría. Porque de esa manera la atención está fácil. Entonces cuando surge alguna distracción, rápidamente la puedo reconocer, rápidamente la puedo soltar, puedo relajar la cabeza, el cuerpo y la mente, puedo sonreír y puedo retornar al objeto de meditación con esa gentileza y esa liviandad. Cuando yo tengo ese estado, el miedo no surge, porque no hay nutrimento para el miedo. Entonces la mente poco a poco se va balanceando solita. Y si ustedes van observando o cultivando eso, lo que van a observar es que el miedo siempre surge de acuerdo a una identificación con ciertos hábitos de conducta. ¿Sí? El miedo de que ese hábito, que es una máscara o una identidad con lo que nos queremos presentar al mundo, como es una forma de controlar lo que sentimos y no aceptamos. Entonces, como no podemos controlar lo que sentimos, sino lo que podemos hacer es decidir qué hacer con esa emoción o con eso que surgió. ¿Y eso qué es lo que cambia? La tendencia emocional habitual. Y por lo tanto lo que va a cambiar es la acción. Entonces acá hay algunos lugares un poco más sutiles del miedo. Un lugar muy típico es cuando uno siente algo que de alguna manera lo conmueve. Cuando eso a uno lo conmueve, lo primero que sucede, que puede ser miedo, lo primero que tratamos de hacer es justificar lo que sentimos, es decir, pensar sobre lo que sentimos. Lo que sentimos es el Dharma, es la verdad que tenemos adelante, porque es lo que surgió, porque las condiciones están para eso. Si yo pienso al respecto, es decir, si yo empiezo a expresar una opinión sin apego, lo que va a surgir es la tendencia emocional habitual. ¿Cuál es? Las opiniones que yo suelo tener con respecto a ese miedo. Y mi acción va a ser en relación a esa tendencia emocional habitual y voy a estar de vuelta en el mismo lugar. Hoy, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Porque esos pasos previos, que fueron el apego y la avidez, no les presté la suficiente atención, no solté ahí, no apliqué ese ICR, no reconocí, no solté y no me relajé. Entonces la mente no queda pura. ¿Cómo queda la mente? Dividida. Lo que surgió, la sensación que surgió, en este caso el miedo, es desagradable y ya esa pequeña contracción que surgió en la mente, ya empecé a expresar opinión. Cuando en realidad el miedo es una sensación desagradable, eso es todo. Ni bien siento el miedo, tengo que aplicar las 6 R's. Lo que pasa es que uno tiene miedo a algo. Miedo a no ser querido, entonces actúo de esta manera. Miedo a que mis sentimientos no sean válidos, entonces actúo de tal manera. Pero el miedo siempre es lo mismo, es una identificación. Yo soy así o yo soy de esta manera. Y fíjense, siempre cuando yo quiero justificar una sensación desagradable, en este caso, tengo que reforzar una identidad. Más refuerzo la identidad, más refuerzo el circuito, peor me siento y más sufro.
Esto es difícil para alguien que no está entrenado. Y fíjense, Buda acá todavía era un hombre, llamémosle, no era un hombre santo. No había obtenido el nirvana, esto él lo ve antes de la iluminación. Pero sí era un meditador muy avanzado y muy experimentado. Entonces él puede hacer puede tener este poder de observación, porque al meditar y al reflexionar luego, puede observar claramente debido a qué, o sea, cuál es la condición de que surja eso. Y fíjense que nunca lo que él está diciendo hasta ahora es que el miedo viene por una causa externa. Que el miedo solo surge por la conducta mental. No tiene que ver con nada que pase afuera. Esto es muy curioso, porque nosotros muchas veces nos sentimos, entre comillas, amenazados por un familiar, por una pareja, por un amigo. ¿Y amenazados en qué sentido? Vamos a decir que tenemos una discusión con alguien, del cual no va a llegar a ningún término más que un intercambio feo de palabras, ¿sí? Por ahí con alguien muy querido. Pero nos sentimos amenazados. ¿Qué sentimos amenazados? Nuestra opinión, nuestra reputación, nuestra imagen frente a esa persona. No queremos perder la discusión. ¿Y por qué no queremos perder la discusión? Porque tenemos miedo de ¿qué? De ceder el control. Entonces el miedo y el control están siempre juntos. Y el control es pensar sobre lo que sentimos. De acá la importancia de las 6 R's. Y si ustedes observan detenidamente muchas decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida y que nos han traído más dolor, se van a dar cuenta que el miedo es una causa que está ahí constante. Y se van a dar cuenta que detrás del miedo está esta ignorancia, que es la ignorancia de las 4 nobles verdades, que funda esta perversa idea de identidad. Es durísimo, porque yo tengo miedo porque yo voy a perder algo, desde la vida a lo que quieran. Entonces me pongo en una actitud defensiva que significa que ya no puedo aceptar lo que siento, ya no lo tomo como un proceso, lo tomo como algo personal. No es una serie de causas y consecuencias, causas y efectos y condiciones que en cualquier lugar que yo decida dejar, no continúa esa cadena de efectos que traen sufrimiento. Por eso no importa lo que siento, importa lo que hago con eso que siento. ¿Qué significa la mente pura? Si yo apliqué las 6 R, solté, me relajé, la mente en ese momento está aliviada, está presente. Pero fíjense que en general cuando hay miedo de confusión, la mente va para todos lados y no estoy en ninguna parte. Entonces, es muy importante este sutta desde ese punto de vista. Y me animaría, ahora sí, en relación al retiro, que lo tengan presente porque el miedo en el retiro puede hacer alguna visita. Sobre todo cuando profundicen bastante en la meditación. Y ahí es donde la mente tiene que estar muy claro porque no hay nada que temer. El temor siempre van a ver que surge de una idea falsa, de una creencia completamente ilusoria, de que yo soy eso que siento, o lo que siento es mío, es solamente algo que sucede porque están las condiciones para que sucedan. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera cuando los brahmanes o ascetas, que están abrumados por la pereza y la somnolencia, recurren aislados a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su pereza y somnolencia que surge el miedo y pavor insalubre. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con pereza y somnolencia. Estoy desprovisto de la pereza y la somnolencia. Soy uno de aquellos nobles que están desprovistos de la pereza y la somnolencia cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de pereza y somnolencia, sentí aún más consuelo en la permanencia en el bosque.
Tal pensamiento me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que están agitados y con una mente inquieta recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su agitación e inquietud mental lo que da lugar al miedo, el pavor y insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes agitado con la mente inquieta. Tengo una mente calmada. Soy uno de aquellos nobles que no están agitados ni con una mente inquieta cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de agitación e inquietud mental, sentí más consuelo en la permanencia en el bosque. Entonces acá está nombrando dos de los obstáculos que uno tiene que tener mucha paciencia con ellos porque nos van a visitar hasta que seamos arahants, que son la pereza y el letargo y la ansiedad. Por supuesto que estos estados disminuyen mucho a medida que uno practica, no es que están iguales. Pero lo que es importante cuando uno tiene pereza y somnolencia en la meditación o en la vida misma es que a lo que le está prestando atención no les produce a uno suficiente interés. Entonces hay que reforzar el poder de investigación sobre lo que uno está haciendo. Eso va a traer más energía y la pereza y el letargo se van a ir. Y cuando uno tiene la mente muy agitada, es que uno está presionando demasiado la mente. Está exigiendo o se está intentando concentrar mucho o está intentando controlar y pensando, o algo que suele ser una plaga para todos nosotros, que es la mente planificadora. La mente anda continuamente en el futuro viendo cómo hay que resolver ciertas cosas o cómo voy a hacer para resolver tal otra, y está continuamente pensando en el futuro, y eso trae un montón de inquietud. Y de nada sirve que pensemos en el futuro porque no llegó. Entonces, es muy importante prestar atención cuando surgen esas preocupaciones, rápidamente 6 R's y retornar. ¿Significa esto que está mal planear? No. Puedo planear, pero entonces planeo acciones concretas. Si planeo acciones concretas, luego las tengo que hacer. ¿Sí? Es muy importante, se van a ir dando cuenta, que si uno planea con la mente, después hacer lo que uno planeó. ¿En qué sentido? Tengo la mañana, me desperté, tuve una buena mañana y me logré sentar a meditar. Después de sentar a meditar desayuné y dije, bueno, me quedan tantas horas a la mañana. Todavía es el futuro, ¿no? Terminé de desayunar. Voy a ir al supermercado, voy a ir a la verdulería, luego voy a volver a casa a hacer de comer. La computadora. Voy a contestar estos mails. Pero eso no fue lo que dije. No fue lo que pensé. ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a agitar la mente. ¿Por qué? Porque dije una cosa que no estoy haciendo. ¿Rompió un precepto? Y en teoría no. Pero ya fíjense que ese plan que yo generé produjo una energía. Y estoy haciendo otra cosa. Entonces se empieza a poner ansiosa la cabeza. Bueno, sigamos con esta persona. Se puso a contestar los mails. ¿Qué hora es? Las 11. Bueno, tengo que hacer la comida porque vienen los chicos de la escuela y tengo que hacer la comida. Bueno, pero no hice las camas. Voy a hacer las camas. Y voy a terminar de recoger esto y lo otro. 11:30. Los chicos vienen a las 12. Voy al supermercado, lleno de gente. Bueno, no importa, voy a la verdulería, llena de gente. Vuelvo. Al final no pude comprar porque no hay tiempo, son las 12. ¿Qué hago de comer? A ver qué hay, ni me fijé en la heladera. Llegan los chicos, muertos de hambre. Bueno, hago esto. ¿Tenemos hambre? Obvio. Hace 5 horas que están mirando un pizarrón, tienen hambre. Me pongo a cocinar. Resulta que tengo que cocinar algo y no tengo aceite. Voy de una corrida a comprar aceite, vuelvo. Imagínense la mente cómo está ya. Además ya con niños de afuera reflejando eso. ¿Cuándo comemos? Tengo hambre. Lo que originalmente yo me propuse trajo un montón de... Y no estoy hablando de ninguna situación
extraordinaria, es una situación de todos los días. Y miren la mente planificadora para qué sirvió. Pero si uno eso que pensó va y lo hace, se empieza a producir una coherencia importante. Por eso uno tiene que tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Con esto que les decía antes. Cuando uno construye una imagen personal, yo no me puedo sentar a meditar más de tantas horas. Yo no sirvo para esto. Esos son habladurías. Simplemente son acciones. Puedo hacer acciones pequeñas y resolverlas. Entonces la mente se va a sentir suave, se va a sentir tranquila, se va a sentir sin adrenalina innecesaria. Y vamos a poder ver un poco más sutilmente cómo nos gusta el baile. La cosa de estar continuamente haciendo cosas porque no nos podemos quedar quietos. Y esto es especialmente para los meditadores de la Sangha que están más avanzados. Es muy importante que aprendan a aceptar que no pase nada en vistas del retiro. ¿Sí? Entonces, tal pensamiento se me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmines o ascetas que están inseguros y dubitativos recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su inseguridad y dudas lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes inseguro y con dudas. He ido más allá de la incertidumbre. Soy uno de aquellos nobles que no se sienten inseguros ni dubitativos cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de incertidumbre, sentí aún más consuelo en la permanencia en el bosque. ¿Qué quiere decir acá con dudas? Me parece que acá lo que el Buda quiere decir con dudas esencialmente es que el Buda empieza, cuando es todavía una persona no iluminada, es que él empieza a ver claramente qué es lo sano y qué es lo que no es sano. Y empieza a no tener dudas al respecto de cuál es el camino hacia eso que es el bien total, que es el Nirvana. Y empieza a entender que ese camino es el que él ahora lo entiende intelectualmente. Todavía no lo vivenció en este sutra, o sea, todavía no llegó a vivenciarlo, pero lo entiende. Entiende hacia dónde tiene que ir. Y esto es una parte muy importante del camino. Comprender intelectualmente que eso es un proceso para luego vivenciarlo cuando le toca meditar. Para verlo directamente, porque es en la meditación donde eso uno va a lograr profundizar lo suficiente para que eso ocurra. Tal pensamiento se me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que se elogian a sí mismos y desprecian a otros recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes debido al efecto de su elogio a sí mismos y desprecio de otros, lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes elogiándome a mí mismo y despreciando a otros. No me elogio a mí mismo ni desprecio a otros. Soy uno de aquellos nobles que no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza, sentía aún más consuelo en la permanencia en el bosque. ¿Qué significa esto? La mente criticona. Cuando la mente se pone a juzgar todo lo que hacemos como bueno o como malo. Esta dureza de opinión con el otro es también una dureza de opinión con nosotros mismos. ¿Sí? Cuanto más critico, más después me vuelvo yo, tengo más miedo y más inseguridad sobre lo que yo hago. Porque tengo miedo que ese mismo juicio sea aplicado sobre mí y en realidad está siendo aplicado por mí. Entonces todo tiene que ser perfecto. Y la verdad que la perfección es algo que vendrá en otro momento de la vida. Lo que nosotros tenemos que entender es que la mente tiene que estar blanda, tiene que ser gentil y comprender que las personas que hacen lo que hacen no sabemos cómo eran antes, no sabemos de dónde vienen. Quizás uno ve algo en una persona que es desde el lugar de uno algo criticable, pero esa persona antes estaba mucho peor en su vida y ahora se siente mejor.
Digo, en referencia por ahí a otra práctica. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que aprender a tener poco interés en criticar las prácticas ajenas y mucho interés en indagar la propia. Esperen un cachito, que empezó la música. Bien, tal pensamiento me ocurrió de esta manera. Cuando los brahmanes o ascetas están sujetos al pánico y al temor, recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su pánico y terror, lo que da lugar al miedo y pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes sujeto al pánico y el terror. He ido más allá del terror y del pánico. Soy uno de aquellos nobles que no tiende al pánico ni al terror cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza del pánico y del terror, sentí un más consuelo en la permanencia en el bosque. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que desean ganancias, ofrendas y famas recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su deseo de ganancias, ofrendas y fama, lo que da lugar al miedo y pavor insalubre. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes deseoso de ganancias, ofrendas y fama. Yo tengo pocos deseos. Soy uno de aquellos nobles que no tiene deseo de ganancias, ofrendas y fama cuando recurre al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de deseo de ganancias, ofrenda y fama, sentí aún más consuelo en la permanencia en el bosque. Todo esto lo que está diciendo, como lo anterior, es siempre lo mismo. Cuando yo doy algo, ¿qué tengo a cambio? Y esto me recuerda, hay un cuento zen, que es muy ilustrativo de esta manera, de esto. Había un maestro zen en un monasterio que el monasterio recibía muchas ofrendas, ¿no? Entonces había un mercader que siempre donaba, ¿no? Y este maestro nunca se lo agradecía en relación a la donación. Entonces el mercader le empezó a dar bronca. Este tipo nunca agradece. Y hay varias razones por las cuales a veces no se agradecen las donaciones. Cuando uno agradece la donación, parecería que la donación fuera hecha a la persona. Y la donación es a la sangha, a la comunidad, digamos, que está practicando. Y es para la comunidad. Y uno es parte de esa comunidad. Y se beneficia de eso. A veces se beneficia por ahí económicamente, a veces se beneficia emocionalmente, mentalmente, encuentra alivio en la práctica. Bueno, hay millones de formas, ¿no? Entonces este mercader le daba mucha bronca y una vez agarró y donó 500 piezas de oro, que me da un montón de dinero. Y entonces el maestro lo toma y el mercader rabioso le dice: bueno, acabo de hacer una donación. Y el maestro le dice: sí, lo noté. Son 500 piezas de oro. Sí, son 500 piezas de oro, le dice. Y eso no es una suma cualquiera. No, claro que no es una suma cualquiera. Es una gran suma, no cualquiera te va a donar esto. Y entonces le dice el maestro: ¿vos estás esperando que yo te agradezca por darte a vos el lujo de donar? Y el tipo se pone de todos los colores. Porque esta es la cosa que a veces no vemos. ¿Cómo está la mente cuando uno dona algo? Cuando uno da algo. Cuando uno irradia amor y benevolencia. No, de dinero, lo que sea. ¿Cómo está la mente? Volvemos a lo mismo. La acción es donar dinero, irradiar amor y benevolencia, hacer un masaje a un amigo que tiene duro el cuello, darle un abrazo, sonreírle, ayudarle a limpiar la casa, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo está la mente cuando uno hace eso? En ese momento. En general está muy abierta y uno se siente muy bien. Y eso es muy curioso, porque uno en ese lugar no está recibiendo nada. ¿Es verdad que no está recibiendo nada? El hecho ese de estar dando y ofreciendo produce ya algo. Esto no significa actuar que voy a ayudar a todo el mundo a costa mía. Eso no es ser generoso, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado.
Dar es dar. Y es sonreír cuando uno da. Y eso es todo. ¿Sí? Yo no doy para que me quieran, no doy para que no me quieran. No. Es porque en esa circunstancia la acción está buena. Es la acción, eso es todo, es la acción. Ni es el otro ni siquiera, ni soy yo. Es esa acción donde se produce ese bienestar, en ese momento. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que son perezosos y carecen de persistencia o perseverancia, recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su pereza y falta de perseverancia, lo que da lugar al miedo y al pavor insalubre. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes perezoso y carente de persistencia. Mi persistencia está despierta. Soy uno de aquellos nobles que no carecen de persistencia cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de pereza, sentía aún más consuelo en la permanencia en el bosque. Bien, querida gente, y acá hay algo que me gustaría recalcarles. Hay que ser perseverante, hay que tener paciencia y hay que sentar, ¿sí? Hay que sentar mucho, hasta el momento en que ustedes van a empezar a notar que no necesitan más sentar. Pero mientras tanto, hay que entrenar, ¿sí? Y van a ver que en algún momento les va a llegar ese momento de decir, hoy no voy a sentar, y van a estar muy tranquilos no sentando. Pero, mientras tanto, hay que seguir sentando. Es lo más importante dentro de la práctica del budismo. Poder sentarse a meditar para poder luego observar la vida desde otra perspectiva. Eso me va a dar, la perspectiva es la sabiduría, ver todo como un proceso impersonal. Y eso me va a ayudar, a su vez, a poder, sin esfuerzo, vivir los preceptos. Y van a ver cómo esas tres cosas, sila, samadhi y pañña, la conducta, la meditación, o sea, el desarrollo mental y la sabiduría se entrelazan, sin que eso implique fuerza, sino que venga de una mente abierta y que entienda la situación, pero no solo de aquí, que la entienda acá también. Pero hay que sentar, ¿sí? Hay que sentar. Tal pensamiento se me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que no están con la atención consciente y clara comprensión recurren al bosque aislado o a la vivienda salvaje, es debido al efecto de la falta de atención consciente y clara comprensión lo que da lugar al miedo y al pavor insalubre. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes con la falta de la atención consciente y clara comprensión. Yo estoy establecido en la atención consciente y en la clara comprensión. Soy uno de aquellos nobles que se ha establecido en la atención consciente y clara comprensión cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de atención y conciencia plena, sentía aún más consuelo en la permanencia en el bosque. Entonces, fíjense, esto estamos hablando. Cuando no está nada de esto, estoy germinando o estoy dando nutrimiento a que surja el miedo. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que no están concentrados, es decir, recogidos o con la mente compuesta, y tienen mentes extraviadas, recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido a su falta de recogimiento o de compostura mental y conciencia. Mi mente extraviada, lo que da lugar sí al miedo y falta de su recogimiento y conciencia, lo que da lugar al miedo y al pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes desconcentrado ni con la mente extraviada. Yo estoy consumado en la compostura mental. Soy uno de aquellos nobles que están consumados en la concentración cuando recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes. Viendo en mí mismo esta pureza de recogimiento mental, sentí aún más consuelo en la permanencia en el bosque. Tal pensamiento me ocurrió de esta manera: cuando los brahmanes o ascetas que están desprovistos de sabiduría, siendo habladores, recurren al bosque aislado o a las viviendas salvajes, es debido al efecto de su falta de sabiduría y la habladuría lo que da lugar al miedo y pavor insalubres. Pero yo no recurro al bosque aislado o a las viviendas salvajes,
desprovisto de sabiduría ni siendo hablador. Estoy consumado en la sabiduría. ¿Qué significa sabiduría acá? Ver el origen dependiente. Observar cómo ese proceso impersonal ocurre de una manera causa y efecto y poder ver esto y vivenciarlo. Y esto es lo que empieza a ver el Buda antes de la iluminación. Él primero esto lo desarrolla mentalmente. Y es muy difícil poder ver eso. Por ahí alguna persona ve 2 o 3 eslabones, pero no los 12 completos. ¿Sí? Tal pensamiento me ocurrió de esta manera. ¿Qué tal si durante las noches reconocidas y designadas como la octava, la 14ª y la 15ª de la quincena lunar, morara en tales lugares que inspiran temor y son horripilantes, como los sepulcros de parques, los sepulcros forestales y los árboles sepulcrales? Quizás conseguiría ver aquel miedo y espanto. Así, en un momento posterior, durante las noches reconocidas y designadas como la octava, 14ª y la 15ª de la quincena lunar, moré en tales lugares que inspiran temor y son horripilantes, como sepulcros de parques, sepulcros forestales y árboles sepulcrales. Y mientras moraba allí, un animal salvaje podría venir, o un pájaro podría hacer caer una ramita, o el viento podría hacer crujir las hojas caídas. Tal pensamiento podría ocurrirme. ¿Qué tal si esta es la llegada del terror y el espanto? Luego, tal pensamiento me ocurrió. ¿Por qué solamente espero el miedo y el espanto? ¿Qué tal si cuando el miedo y el espanto vengan, mientras esté sentado, parado, caminando, atrás y adelante, levantado o acostado, lo someto mientras esté sentado, parado, caminando, atrás, adelante, levantado o acostado? Mientras estuve caminando, el miedo y el espanto vinieron sobre mí y no podía estar de pie o sentarme o acostarme hasta que sometí aquel miedo y espanto. Mientras estuve de pie, el miedo y el espanto vinieron sobre mí y no podía caminar o sentarme o acostarme hasta que sometí aquel miedo y el espanto. Mientras estuve sentado, el miedo y el espanto vinieron sobre mí y no podía caminar, estar de pie o acostarme hasta que sometí aquel miedo y el espanto. Mientras estuve acostado y el miedo y el espanto vinieron sobre mí y no podía caminar o estar de pie o sentarme hasta que sometí aquel miedo y el espanto. Bien, ¿qué está diciendo acá Buda? Vieron que son las 4 posiciones: parado, sentado, acostado o caminando. ¿Sí? Buda lo que dice que si uno está en cualquiera de estas 4 situaciones y siente miedo, no puede hacer otra cosa hasta que uno abandone el miedo. ¿Sí? Uno tiene varias formas de abandonar el miedo. Las 6 R's es una. La otra es la risa. ¿Sí? El miedo es como el Bogart de Harry Potter. ¿Se acuerdan del Bogart? El Bogart es un espíritu burlón, no tan burlón, que no tiene forma. Nadie sabe cómo es un Bogart. ¿Por qué? Porque vive en los lugares oscuros de la mente de uno. Y toma la forma, te lee la mente el Bogart y toma tu miedo más profundo. ¿Cuál es el antídoto para el miedo, para el Bogart? Imaginarte a ese miedo de la forma más ridícula posible, tanto que te haga reír. Eso hace que el Bogart se vaya. Por eso el movimiento de la varita mágica es ridículos. El miedo es ridículo. Es absurdo. Cualquier miedo que uno tenga, cualquier miedo, en serio, es absurdo, llegado el caso. Y la risa es lo que va a salvarlos de eso. Porque el miedo es lo que significa que yo creo que es personal. Inclusive en situaciones, si ustedes prestan mucha atención, en situaciones reales donde la vida está en juego, no hay miedo. No existe el miedo si tengo que luchar por la vida. Cuando estoy luchando no tengo miedo. Tengo una alerta muy grande y estoy con la energía expandida para salir de la situación. Luego corro y cuando llego a otro lugar pienso, de la que me salvé. Y ahí empieza el miedo. O sea que el miedo necesita reflexión temporal. Necesita tiempo para surgir y necesita que alguien crea que eso es de uno. Entonces ahí surge el miedo.
pero en la situación en concreto uno actúa. Luego dice, uy, ¿qué pasó? Qué cerca que pasó, qué miedo que me dio. Ahora, pero no antes. Cuando lo hiciste no tuviste miedo, actuaste. El miedo vino después. Hay algunos brahmanes y ascetas, brahman, que tienen la percepción de día cuando es de noche y de noche cuando es de día. Yo digo de su parte, esto es una permanencia en la ilusión. En cuanto a mí, tengo la percepción de día cuando es de día y de noche cuando es de noche. Si alguien que habla correctamente dijera, un ser que no está sujeto a la ilusión ha aparecido en el mundo para el beneficio y felicidad de muchos debido a la simpatía por el mundo, para el bienestar, el beneficio y la felicidad de los seres humanos y divinos, estaría hablando correctamente de mí. La energía entonces incansable surge en mí y la incesante atención consciente fue establecida. Mi cuerpo estaba tranquilo, sin excitación, y mi mente estaba concentrada y unificada. Bien, yo voy a leer hasta acá, ¿sí? Porque ya es una hora de lectura. Lo que sigue, si quieren, continúenlo, pero acá es donde, que adivinen qué pasa cuando él abandona todo esto. Entra en jhana, ¿sí? Entonces, cuando uno abandona los obstáculos, surge el jhana naturalmente. Entra en el primer jhana, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y entonces, una vez que él llega al cuarto jhana, puede desarrollar lo que se llama el tevilla, los tres poderes que son la posibilidad de ver las vidas anteriores, los renacimientos anteriores. Él ve muchos eones, millones de sus nacimientos. Ese fue el primer conocimiento que alcanza en la primera mitad de la noche. Luego ve el segundo conocimiento es que él conoce a través del ojo divino las vidas anteriores y el karma de los seres, de cualquier ser que él prestara atención, es decir, cuál fue su vida anterior, cuál fue el mérito. Y en la tercera parte de la noche logra erradicar por completo la ignorancia y la avidez, y a partir de ese momento él se transforma en el Buda, ¿sí? Entonces, cuando él se transforma en el Buda y corta con totalmente todas las cadenas y corta con la ignorancia definitivamente, Buda le dice, ahora Brahman, tal pensamiento podría ocurrirle. Quizás el asceta Gotama aún no está libre del deseo, no está libre de aversión y no está libre de la ilusión, que es por el cual recurre al bosque aislado de la vivienda salvaje. O sea, el Buda dice, se te podría ocurrir que yo vuelvo al bosque para escaparme de lo que sea. Pero no deberías pensar de esa manera. Es debido a dos motivos convincentes que todavía recurro al bosque aislado y a las viviendas salvajes. Primero, es placentero para mí aquí y ahora. Y el sentimiento de compasión por las futuras generaciones. Entonces, bueno, acá Hanusoni, el Brahman, toma refugio en el Buda, en la enseñanza del Buda, y lo quiere que lo recuerde como un seguidor laico por el resto de su vida. Entonces, bueno, este es un sutta muy interesante que nos muestra diferentes, llamémosle capas, donde el miedo se expresa, que va desde cosas por ahí muy obvias a cosas no tan obvias que no las relacionamos con el miedo, pero que sí tiene que ver, y se van a dar cuenta que el miedo siempre está relacionado con esta identidad que uno se forja, y muy especialmente relacionados con el deseo sensual y la aversión, ¿sí? Cuando esas cadenas se aflojan, el miedo se afloja. De ahí que es tan importante entonces que también Buda nos dice cómo cortar con el miedo. Nos da unas instrucciones muy claras, ¿sí? Si yo tengo miedo y estoy sentado, suelto ese miedo sentado, aplicando los 6 R's, riéndome del Bogart, ¿sí? Y entonces la perspectiva después de eso cambia y es muy diferente. Y de eso se trata. Entonces cuando eso pasa, tiene lugar a los yanas, que es una mente más desarrollada. Tengo la posibilidad de ver cada vez más
a medida que voy profundizando en los yanas, tener otro entendimiento de ese funcionamiento de la mente. ¿Sí? Bueno, preguntas las que quieran. No me digas que le di miedo. Tiene miedo de preguntar. Yo tengo una pregunta. Tengo varias, pero una, porque fue un poco lo que estuve pensando, sí, más que nada esta semana. Porque vos me hablaste a veces, y lo dijiste varias veces en distintos contextos, sobre, digamos, como la diferencia entre tener una experiencia agradable o, bueno, lo que sea, y el aprender de esa experiencia. Y puede ser que, porque hablando de miedo, es un miedo que tengo. Digo, puede ser que uno rebote de llana en llana y no aprenda nunca nada, sea tan nabo en la vida, por ejemplo, porque me siento un poco así. Como que, y esta semana estuve como tratando de no quedar tan prendida de mi sensación en la experiencia, o de si me gusta, o de si... No, Y no sé. no. Mira, Nati, cuando uno tiene una experiencia en cualquier llana, la experiencia es placentera y hermosa. Eso es educación también. ¿Qué significaría aprender? Aprender significaría esencialmente, poco a poco, desprenderse de cualquier hábito. Que uno, es decir, que uno no decida. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de llana y cultiva esa experiencia de llana, y eso se cultiva en el tiempo, van a empezar a surgir por sí mismos ciertos insights, ciertos conocimientos directos. Y esos conocimientos directos tienen una característica, que siempre apuntan a la sanidad, siempre apuntan a sentir más alivio, más facilidad para abandonar cualquier obstáculo que surge, una sensación de mayor liviandad con cualquier obstrucción mental que surge. Y esto uno lo va a saber de una manera muy especial, porque no es intelectual, lo vas a sentir y vas a ir cambiando tu forma de hacer, tu forma de accionar sola, en una parte. Otras cosas, por otros apegos que por ahí uno tenga más fuerte, necesitan ser abandonados muchas veces y relajada la mente para no alimentarlos más. En algún momento te vas a dar cuenta de que eso que retorna porque uno lo está alimentando de alguna manera. Y lo que uno tiene que hacer es dejar de darle de comer. Si uno le deja de dar de comer, es decir, suelta la avidez, eso en algún momento va a desaparecer, porque lo que existe necesita nutrimento. Cuando vos haces las 6 R's y el paso de relajar, estás quitando nutrimento al apego que haya surgido en ese momento. Entonces, uno lo aprende a la fuerza. Pero, ¿qué cosas sí podés hacer fuera de la meditación? Había una maestra budista que se llama Aya Kema, que ella hacía una sugerencia que a mí me parece que está buena hacerla cuando uno así lo siente, que luego de que uno se termina de sentar, tomarse entre 3 y 5 minutos, no más, para reflexionar lo que vivió. Tomarse 5 minutos con esa mente clara que queda después de la meditación para reflexionar, ¿qué es lo que acabo de vivir? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo está mi mente ahora? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me reconozco? ¿Me reconozco más abierto, más claro? Pero estas preguntas que uno se hace
hay que hacerlas, porque es a través de esa pregunta, esa inquisición que uno se hace, ese espíritu investigativo, que te van a surgir las preguntas, esas traen movimiento y te van a surgir respuestas. Y cuando la mente está calma después de una meditación, está muy abierta a darte esas respuestas. Y son respuestas que vienen de tu propia experiencia y que te van a marcar el camino de una manera muy clara. Vas a empezar a sentir una confianza renovada en tu propia sentada y en tu propio proceso de aprendizaje. Y de eso se trata, que vos seas tu propia maestra. Entonces, cuando sentamos no podemos reflexionar, pero luego al terminar sí podemos reflexionar. Porque la mente está liviana, está desprendida. O puedo reflexionar sobre un hecho. Pero si vos reflexionás sabiamente sobre un hecho, es decir, a ver qué condición dio lugar a esta discusión. Como la mente está liviana, vas a ver que el orgullo no se mete, que el deseo de querer tener razón no se mete, digo, por nombrar una cosa. Vas a empezar a ver condiciones. ¿Y yo qué pensé antes? Y te vas a dar cuenta de cuál es la condición, cuál es el pensamiento que generó todo ese conflicto. Pero necesitamos una mente muy calma. Este tipo de meditación que hacemos nosotros entrena una mente profundamente calma. En serio, ¿eh? O sea, te lleva a lugares de una calma muy profundas, que te permite ver lo que te toca ver. Porque para ver este nivel de sutileza de la mente, necesitas una mente muy tranquila. De ahí esto de la persistencia o la perseverancia, porque si no lo que vemos es barullo, y es difícil de ver el barullo. ¿Me entendés? Sí. Me pasa a veces, Fede, y esto por ahí ya es para hablar después, pero que muchas veces yo termino de sentar y no puedo recordar lo que pasó. Es como casi, o sea, no me dormí, sé que no me dormí, pero es como si lo hubiera soñado, ¿entendés lo que digo? Como me cuesta mucho retomar eso, es como si hubiese pasado, no sé, hace un siglo o como que es muy oscuro para traer, no sé si me explico. No. O te estás durmiendo o ensoñando, o te estás concentrando demasiado, o la otra opción es que vos creas que cuando la mente tiene poca actividad no hay nada que entender. Y uno tiene que entender pensamientos. Y lo que vos tenés que reconocer es el bienestar de la experiencia, que es completamente otra forma de verlo. Reconocer que si yo en los momentos donde la mente estaba calma yo me sentía bien, tengo que poder reconocer que eso es bienestar. Ahora, ¿me explico? Sí, ¿sabes qué? Justo hoy pensé en eso, bueno, no sé si está bien pensarlo mientras estaba sentando, iba a venir una alumna, o sea, me iba a interrumpir una alumna, yo ya lo sabía. Senté igual, dije, bueno, cuando toque el timbre, Laura, termino. Y cada tanto me pasa esto, me estoy sintiendo muy bien, reconozco que me estoy sintiendo muy bien, pero reconozco también que yo no quiero abandonar ese estado, que me genera aversión el hecho de que me toquen el timbre, ¿entendés? Y entonces digo, pero ¿cómo? Por supuesto, suelto eso, sí, lo reconozco, lo suelto, sigo. Pero digo, pero ¿cómo hago convivir ahora en mi vida diaria? Porque en definitiva lo que me interesa es eso, digo, después estar con una mente... No quiero sentir no quiero sentir aversión. Ya está. Pero... No, ¿sabes por qué te pasa eso? ¿Sabes por qué te pasa eso, Nati? Porque te concentras mucho. Cuando la mente se concentra mucho, cuando la concentración está desbalanceada con respecto a la atención, lo que suele pasar es que la mente no está compuesta, está muy cerrada.
tiene que ser más suave, mucho más suave, la actitud con el objeto de meditación. Eso porque lo estás agarrando mucho. Estás poniendo mucha fuerza mental y eso produce que cualquier cosa que te distraiga sea un incordio. ¿Entendés? Surge cuando uno se concentra mucho, te digo, porque esto es, a ver, te lo comento esto porque yo he conocido gente que practica, tiene meditaciones de mucha concentración y son completamente irritables. O sea, hay un ruido y se irritan, alguien habla y se irritan. ¿Y dónde está la atención ahí? Es un ruido. No es nadie te está haciendo nada, hay un ruido. Digamos, el ruido es simplemente un sonido, en tal caso desagradable, que uno tiene que soltar y nada más. ¿Me comprendés? Entonces se trata de eso. En relación a lo que vos me mencionaste en la pregunta anterior, voy infiriendo que entras en una especie de con mucha facilidad, te absorbes mucho. Y eso desbalancea la mente. Y te va a producir que cuando dejes la meditación estés irascible, irritable, no irascible, irritable, ¿viste? Por ahí te molesta o viene una persona y te habla y dice, ay, qué fuerte que... O sea, cualquier cosa te va a molestar. Eso significa que tiene que estar menos concentrada y con más atención. La atención es recordar cómo se mueve, digamos, la atención plena es cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Eso es atención plena. Recordar que vos estás con el objeto y ver cómo se mueve la atención del objeto a una distracción. Eso es atención. Estar sobre el objeto haciendo fuerza no es atención. Sí, me di cuenta, esta semana me di cuenta de eso y como que trataba como de alejarme, ¿no? Digo, bueno, me alejo y trataba como de estar muy atenta cuando surgía, porque si no me pasa siempre me encuentro, me fui, pero nunca veo el momento en que surge la distracción, ¿no? Porque para eso se necesita una mente más tranquila, pero si vos te concentrás mucho y llegás a ese nivel de concentración, no vas a ver ese movimiento de la mente. Porque lo que te pasa cuando pones mucha concentración es que la mente se llama concentración unipuntual, queda tan fija en el objeto y tiene tanta fuerza la concentración que no surgen distracciones. Pero cuando vos salís de ahí, vienen todas en patota. Entonces no hay un desarrollo mental genuino en términos de la personalidad, no se te abre la cabeza más. Sí, eso es lo que me pasaba y te lo comenté también, bueno, la semana pasada, no sé si estuve, no me acuerdo, pero la anterior, como que digo, pero ¿cómo? Está bien, tengo que practicar más igual, yo sé que no estoy sentando tanto, pero de todas maneras como que veo algo como desbalanceado en ese punto. Es porque es eso, es el factor de la concentración. Vos pensalo así, el esfuerzo, digamos, las 6 R's te van a dar una atención gentil y calma. Esa atención en algún momento te va a hacer brotar una concentración solita. Pero no vas a estar más con el objeto si haces más fuerza. Sí, yo trato de no hacer, no reconozco tanto cuando estoy haciendo fuerzas. No entiendo qué es fuerza. Fuerza sería, te vas a dar cuenta porque la mente tiene, vas a sentirla en la cabeza esa presión. Es muy suave quizás, pero o la podés sentir en el entrecejo. Sí. Eso es que es demasiado. Eso es demasiado, ¿viste? No tiene que haber nada de eso. Porque si no, que de alguna manera te resulta fácil. Claro, te debe resultar muy natural hacer eso. Sí, porque yo me siento y me surge una sonrisa, me siento muy alegre, pero muy rápido, pero también me pasa esto. Primero, reboto como loca de estados que, no sé, ¿entendés? Digo, paso de repente, siento que la cabeza me hace así, de repente me distraigo, de repente... En relación a eso, Nati, eso tiene que ver con con lo que me estás comentando de la práctica, ¿sí? O sea, si tu práctica no está siendo tan regular, tu mente va a tender a estar saltando, ¿sí? Tomalo como parte de eso. Cuando vos practiques regularmente, vas a ver que la mente puede tener idas y venidas, pero son suaves, y además hay algo que vos te vas a dar cuenta. Ninguna meditación es ni el principio ni el fin del mundo.
¿Sí? Me siento con lo que hay ese día, acepto lo que pasa ese día y ese es mi entrenamiento en ese momento. Entreno con lo que hay. Vos te vas a ir dando cuenta que quizás tengas que observar que esta versión está previa a la sentada. A veces está como un coreuta de fondo haciendo un cantito que no se escucha, pero está ahí. Entonces, si no viene como viene yo, como yo quiero que venga, empieza a cantar más fuerte y termina los gritos. Entonces, por eso uno tiene que estar muy abierto, muy abierto. Una meditación de 1 hora, donde yo hice 1000 veces, o 200 veces, o 50 veces las 6R, es una buena meditación. ¿Entendés? Puede ser trabajosa porque las 6Rs implican soltar y volver y esto que no se calma. Es una buena meditación. Porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es sacando la mente de un estado malsano, del futuro, del pasado, del anhelo, de esto y lo otro, soltando y momentáneamente al relajar, limpiándola, dejándola libre y permitiéndole que ese estado de relajación lleve esa atención suave de retorno al presente, que es el objeto de meditación. ¿Entendés? Eso está bueno. Aunque para uno, para la idea de uno, no sea, me sentí y no me surgió nada. No, para eso es necesario. Bueno, un retiro, que ahora lo van a vivir. Las meditaciones después del retiro van a ser mucho más tranquilas. Y si siguen sentando con regularidad van a ver que eso se prolonga, pero no pueden pedirse en la vida diaria el mismo efecto que van a tener en un retiro de 5 días. Ya lo van a vivir. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado, ahí es donde entra el deseo sensual del que habla Buda. Quiero que mi mente haga... No. Entonces, como no hago lo que quiero, ¿qué hago? Fuerza. No sería por ahí el desarrollo mental. No vendría por ahí la comprensión. En relación a las preguntas, Juli, que vos hiciste ahí en el chat, las preguntas pueden ser cualquiera que a vos te surja, ¿entendés? Puede ser, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo he llegado a sentirme de esta manera? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es sentirse bien? Y eso es un primer aspecto de reconocer lo que uno siente. ¿Sí? Luego vos podés reflexionar con esa mente tranquila cualquier evento de tu vida. Una práctica de yoga, qué pasó en una clase, una discusión con tu marido, una charla con una amiga, lo que sea que vos quieras reflexionar. Y cuando lo reflexionás bajo la misma luz. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se dio esa charla? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, cada vez que surge algo que no tiene que ver con observar esas condiciones y que viene con lo que a mí porque yo, y a mí y yo, 6 R's. Entonces puedo reconocer cómo estaba mi estado mental y empezar a ver cómo fue eso la causa de lo que pasó. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Santi. Yo tengo 2. Guarda, 2. Dale. La primera. ¿Viste cuando hablabas del miedo, de cómo soltar el miedo, cómo aplicar las 6 R's y demás? La primera es si con el dolor pasa lo mismo o es similar el proceso. ¿Qué tipo de dolor? Y ese dolor con el que uno se identifica por una pérdida o por... Eso es sufrimiento. Una cosa es un dolor físico y otra cosa es sufrimiento mental. En líneas generales nosotros tenemos sufrimiento mental. Sí. Y hay un dolor físico y como nos identificamos con ese dolor se transforma en sufrimiento mental. Sí. Sí. Cuando surge una sensación desagradable, dolor, sí.
Es lo mismo. Si vos te agarrás un dedo con una puerta, va a surgir dolor. Dolor, total. ¿Se entiende? Ahora, yo Sí. puedo reconocer el dolor, dejar de pensar en el dolor, relajarme, sonreír lo que pueda y regresar al objeto de meditación o regresar a la actividad que sea que esté haciendo o atender la herida con una mente más clara, y eso vas a ver que enseguida el dolor disminuye. Esto es Sí. recontra importante, ¿eh? Recontra importante, porque lo que vos te vas a dar cuenta es que si bien un dolor puede tener causas físicas, el sufrimiento no tiene causas físicas, es mental. Y lo que amplifica ese dolor es la mente, la identificación con mi dolor. Total. Y en el caso del dolor físico, si es un dolor, nada, digamos, que está continuamente presente, Mirá, en general cuando está continuamente presente, a ver, dame una descripción más concreta. no sé, un dolor de cintura, un dolor de El dolor de espalda. cintura es algo que te está avisando el cuerpo de que no está feliz por algo, y si bien vos podés soltar eso, ¿sí? Y relajarlo, también sería interesante que tomes cartas en el asunto y hagas algún tipo de trabajo para aliviar eso, ¿sí? Ok. Lo que no serviría sería que te empastilles hasta la manija para no sentirlo. Sí, porque eso no Acá sería, no pasa nada. claro, eso no sería algo sano. ¿Está bien? Perfecto. Entonces lo más importante de todo eso es que si vos soltás vas a poder ver más fácilmente cuál es la causa de esa molestia, y en caso de no saber, podés preguntarle a alguien, che, me pasa esto, y entonces esa persona te puede ayudar, que sería tener una acción concreta para poder aliviar eso, ¿me entendés? Entendido, sí, claramente. En el retiro van a venir con muchos dolores. Y yo me voy a reír con Bogart, ¿sí? Porque van a tener que tener la atención muy elevada y muy clara, porque muchas veces esos dolores, si bien lo siento en la rodilla, lo siento en la espalda, se van a dar cuenta que cuando ustedes sueltan ese dolor no está más. Y se van a ver de primera mano cuántas mentiras nos construimos, cuántos malos entendidos nos construimos. ¿Sí? Una forma muy interesante de poder ver directamente muchas cosas que damos por ciertas y en realidad es un mal entendimiento. Perfecto, entendidísimo. La segunda pregunta. Sí. Vuelvo a la carga porque tiene que ver un poco con lo que hice, la pregunta que hice la semana pasada. Esta semana, desde el viernes pasado a hoy, trabajé bastante esto de que voy al laburo, voy a la oficina y bueno, no sé, la versión que hay dando vueltas y qué sé yo. Y me fue bastante bien, la verdad que me sentí mucho mejor. Pero quería preguntarte, porque la vez pasada me quedó en la cabeza la pregunta. Yo no sé los demás, los chicos, las chicas, capaz que a alguno más le pasa, a mí me pasa que, bueno, desde que me siento más calmado, ¿viste? Me siento que me calmó en muchos aspectos y que mi mente está más calmada, y entonces muchas veces veo venir esa versión y la reconozco rápido y no respondo. Perdóname, porque vos dijiste que la versión andaba dando vueltas en la oficina, y a mí me resulta un tanto extraño porque yo nunca veo una versión suelta. La única versión que veo está dentro mía. Claro. No sé. Cuando vos decís que viene la... Cuando vos decís que ves venir la versión, ¿de quién? Usa pollera corta. No sé, depende. ¿De quién viene la versión? Puede ser un compañero, puede ser No, la versión viene de vos. No hay nadie afuera. ¿Por qué no laburas en mi oficina? Tenés totalmente razón, pero yo doy clases y encuentro con gente que viene. Lo amo. ¿Sí? Te entiendo. Sí, te entiendo. Es verdad. Pero hay gente que es muy... yo te entiendo, pero... Hay gente que puede estar enojada. Hay gente que puede estar enojada, que puede tener maltrato verbal. Yo estoy de acuerdo con eso.
pero la aversión te surge a vos. Sí, Bien, continúa con la sí, pregunta. sí, es verdad. Bueno, cuando andan esas personas que causan una aversión en mí de una manera muy fácil y rápida, ¿Sí? y en su accionar están tratando de generar que yo sea mal visto delante de mis compañeros y compañeras, y a veces eso hasta inclusive puede hacer peligrar, que nunca es así, pero bueno, en esa situación uno lo cree muy real, el puesto de trabajo. No sé si estoy tan de acuerdo con esa declaración que hiciste recién, ¿eh? Que el objetivo de la persona sea hacerte que vos seas mal visto delante de los demás. Esa puede ser una visión, y la otra visión puede ser que esa persona te usa o usa un supuesto defecto tuyo para ella sentirse mejor. Te diría que más tiene que ver con eso que con denigrarte a vos. Y si una persona hace eso, esencialmente tiene miedo. Miedo de que lo vean mal. No es tanto para perjudicarte a vos, aunque lo puede hacer, como más bien para tratar de esa persona intentar sentirse superior a. Lo que lo transforma en una persona que tiene miedo. Lo que en realidad debería hacer es irradiarle a esa persona porque tiene mucho miedo. Amor y benevolencia. No te quieren hacerte daño a vos y buscar la manera de pegarte en las piernas a vos. Vos te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces esas actitudes que tienden a lastimarnos del otro lado tienen más que ver con una defensa de esa persona que con lastimarlo al otro. Claro, es que la gente, bueno, muchas personas como que se vuelven muy, muy efectivas en ese defenderse, en ese atacar y demás, ¿viste? Sí, Y más si yo en mi caso estoy más tranca, estoy más callado, si estoy más callado, siento que me entran todas las piñas y que no me defiendo, ¿entendés? Es re loco eso, ¿viste? Porque uno antes yo estaba loquito, andaba por la vida y sentía que, ¿viste? No sé, era kung fu, ¿viste? Como que me sabía defender rápido, ¿viste? Contraatacaba rápido. Ahora que estoy tranquilo, claro, siento que me entran todas las piñas juntas y nunca respondo tampoco. Santi, no se trata de no responder, se trata de poner un límite. Se trata de poner un límite. No se trata de quedarse callado si alguien te falta el respeto. Si alguien te falta el respeto. ¿Entendés? Si alguien te falta el respeto, te habla mal, ¿vos qué es lo que querés? ¿Ser Manny Pacquiao y pegarle mejor? ¿O lo que vos querés simplemente, claro, y eso no es lo mismo, o lo que vos querés es llevar un límite para que la situación no se repita? Prefiero esa. Claro, entonces vos lo que querés es que no se repite más. Sí, ni hablar, no quiero. Entonces, si vos querés eso, lo que vos tenés que explicarle a esa persona, con palabras claras, que eso no está bueno, que no se habla de esa forma, que a vos no te hace bien, y que por favor, cuando quiere hablar contigo, no hable de esa manera. Puede escuchar, se puede burlar peor, no importa, pero vos le estás contando algo que le estás diciendo claramente que eso no es forma de tratar. ¿Entendés? Y no le estás diciendo, ni la estás insultando, ni la estás denigrando. Simplemente estás poniendo la clara, un humano a otro humano. No hace falta hablar así. Aclarando. Pero es muy importante que vos sueltes eso, sueltes esa aversión. Porque fíjate que la aversión te hace creer cosas, que ahí es donde viene el apego a la opinión. ¿Ves? Lo hace para lastimarme. ¿Ves? Lo hace porque. Y vos en realidad, ¿qué sabes por qué lo hace? Da igual por qué lo haga. Esa persona está nerviosa, está diciendo. Mirá, imagínate que si yo, con una persona con la cual convivo en el trabajo diariamente, tengo que insultarlo. Imagínate dónde tengo yo la cabeza. Sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ni sé dónde estoy parado. Entonces, lo que vos tenés que. Si vos le decís claramente esto, lo que estás poniendo es una verdad en la mesa. ¿Cuál es la verdad? Yo me siento así, esto por favor no lo hagas más.
Sí, se puede responder. Absolutamente, absolutamente. Cuando busca Yo mejorar. te voy a contar una anécdota parecida que me pasó en mi ambiente donde yo trabajo. Ocurrió en la clase que yo doy para Jiu-Jitsu para niños, que yo a un niño le di un kimono, una chaqueta, y le dije, llévatela, lávala, tráela. Bueno, los padres están separados, ¿sí? Sí. Y separados mal. O sea, hay una situación muy complicada entre ellos, ¿sí? En una de estas, de ir de la madre al padre, en una de esas pasadas, se perdió el kimono, con su cinturón y con 2 camperas. La madre me llamó, me explica la situación, me explica además una situación personal con el ex marido, que no viene a cuento, y me ofrece dinero, ¿cómo te lo puedo pagar? Esto lo otro, digo, mira, no, a mí no me lo pagues, cuando puedas, comprarle el kimono, para que él tenga su kimono. Porque además dice su kimono, el niño lo va a tomar de otra manera, como otra cosa, va a prestar atención de otra forma. Bueno, yo te agradezco, pero no corresponde. Digo, mira, yo te digo como yo me siento, me parece que lo mejor es esto. Bueno, al día siguiente me mandó un mensaje el padre, explicándome la situación. También no voy a entrar en detalles porque no importa. Y me preguntándome si había resuelto la situación ya con la madre. Yo le dije, está resuelto, quédate tranquilo. No conforme con mi respuesta, me manda otro mensaje. Y como volviéndome a preguntar si estaba explicándome toda una situación que había sucedido y que a raíz de eso se había perdido el kimono, y una cosa entre él y la mujer que no importa, a lo que yo le respondo escuetamente en 3 segundos, quédate tranquilo, está resuelto. Cuando al otro día termina la clase, viene el padre y me vuelve a encarar de la misma manera, preguntándome lo que él quería saber era qué es lo que estaba pasando. Total. Claro, ¿Cómo lo había resuelto? ¿Cómo lo resolviste? Sí. Cuando yo le explico cómo lo resuelvo, le dice, yo no estoy de acuerdo. Y yo le dije, no hace falta que estés de acuerdo conmigo. Yo te cuento lo que estoy haciendo. Si vos no estás de acuerdo, es un problema tuyo. Le dije, quédate tranquilo. Acá lo importante es el niño. Que el niño esté contento, que el niño esté feliz. Los adultos somos de palo. Sí. No importa. Digo, yo te entiendo que vos no estés de acuerdo. Pero la verdad que... No, claro. El día no cambia, ¿viste? Vos me preguntaste a mí, yo te cuento, eso es mi proceder. ¿No estás de acuerdo? Fantástico. Él quería otra cosa. Y quería algo que tenía que ver con lo que él quería en relación a su ex mujer. Exacto. ¿Entendés? Una pelea entre ellos. Yo me puedo poner, ¿sabés cuánta carne de cañón hay ahí? ¿Sabés la cantidad de chusmerío que puedo hacer? Ah, porque vos querés, porque ella me dijo. Y yo le dije, Ahora confirmo. ¿Entendés? No, a mí lo que me interesa, ¿qué es? La sonrisa del niño. ¿Y por qué? Porque mi gesto, cuando yo le di el kimono, fue, yo este kimono lo perdí, ya. O sea, se lo di porque quería que el niño tuviera eso, no lo quería traer más yo. Si lo pierdo, a mí no me importa. Como la acción fue clara desde el principio, se perdió y para mí no es mi kimono. Entiendo. ¿Entendés? Entonces lo que quiero decirte, estaba claro lo que yo sentía y estaba claro lo que estaba pensando. Es decir, que lo que pensaba y lo que sentía no estaban divorciados. Sí. Estaban en armonía. Y a mí lo que me interesa es aclarar qué es lo que a mí me importa. Que el niño sonríe, que esté tranquilo, contenerlo en ese lugar. Punto. ¿Entendés? Porque es la actividad que yo comparto con él. Eso es todo. ¿Te das cuenta? Con esto lo que te quiero decir, no importa las circunstancias. Y me da lástima por ellos dos que tengan esa relación, porque sufren ellos dos y sufre el chico. Eso es todo, ¿me entendés? No lo estoy criticando a ninguno. Lo que te quiero decir es, fíjate lo que pasa. Si yo me puedo prender de cualquier mal humor. ¿Entendés? Y me parece que eso es el asunto. Es, ¿qué me pasa a mí? ¿Me voy a enganchar con ese mal humor? ¿O simplemente ponemos los puntos sobre las IES, cada uno por su camino, y se acabó si no podemos llegar a ningún acuerdo? Sí, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero
siempre No confundí está, ninguno de los dos. siempre está la posibilidad de engancharse, ¿eh? Por la menor de las tonterías, por el detalle más mínimo, puede haber una discusión soberana. Hasta por una carne mechada podemos discutir. El café. Por un café. Porque me hiciste el mate aguado, podés discutir. O el mate está frío. No, pero bueno, y bueno, o ninguno de nosotros nunca empezó una discusión porque los cordones estaban desatados. ¿Qué no? Ajá. Sí, claramente. Listo. Gracias. Ahora Bien. me cerró lo del viernes pasado. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Violet. Sí, una pregunta sobre algo que dijo Santi, y vos, una respuesta tuya. El sufrimiento, ¿es mental? ¿Siempre Sí. es mental? Siempre es mental. Cuando el sufrimiento por una pérdida, ¿es mental? Es mental. Sí. O sea, no existe lo emocional, siempre es Sí, mental. sí. Cuando quiero decir mental, hablamos de emocional. Pero no es lo mismo. Va, yo no lo vivo igual. Definime qué es emoción. Yo lo mental lo tengo relacionado, ahora mientras lo estoy diciendo me doy cuenta, que con el pensamiento, Ajá. Con lo intelectual. con lo intelectual, Bien. Bien. con la reflexión o con algo que pasa por un pensamiento. Y lo emocional lo Sí. tengo más relacionado con el corazón. Con el sentir. Sí. Bien. El problema, para ponértelo como en claro, ¿sí? Lo que vos sentís es mental también. Es decir, surge como actividad en la mente. ¿Está bien? Sea un pensamiento o sea una emoción. La emoción viene del latín. ¿Sabés qué significa emoción? Algo con el movimiento, ¿no? ¿Tiene que ver? Emovere significa perturbación. ¿Sí? Entonces, es una perturbación mental, no intelectual. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a definir cuáles son las funciones de la mente. Vos en la mente tenés percepción, sensación, pensamientos y conciencia. ¿Sí? Una emoción, chao Silvi, una emoción es un pensamiento recargado, que tiene tanta energía que vos sentís en tu cuerpo un ámbito determinado donde eso se manifiesta. Por eso las emociones suelen ser, uno se suele identificar más fácil, porque tiene la sensación mental y tiene una sensación física. Vamos a decir, si vos estás enojada, el enojo lo sentís en los puños. Si vos tenés miedo, sentís un hueco en la boca del estómago, o se te seca la garganta. O si tenés angustia, sentís que se cierra la garganta o el pecho. Si estás enamorada, sentís mariposas en la panza. ¿Sí? Todas esas son emociones que son movimientos mentales que tienen una manifestación en el cuerpo. Hay una relación, ¿sí?, entre ambos mundos. Pero la emoción, en concreto, es un pensamiento con una determinada carga sensorial, sensitiva. Esto de que la emoción es perturbación. Sí. Siempre es una perturbación, porque Sí. hay emociones. Sí. Porque hay emociones positivas y emociones negativas. Sí.
cuando uno siente mucha alegría, Sí, una alegría enorme. sí. Lo que pasa es que me tenés que definir qué es alegría, ¿viste? ¿Qué es alegría? Claro, la alegría que vos sentís cuando recibís un regalo, por ejemplo. No, a veces uno siente alegría, muchas veces en la meditación, por ejemplo, Esa siento alegría, alegría. esa alegría no es una emoción. ¿Qué es? Esa alegría es un sentimiento. Y te vas a dar cuenta que cuando vos sentís tanto, porque si no, el sentimiento es una cosa mucho más compleja y profunda. Las emociones necesitan del cuerpo, siempre. Y vos llegado a cierto punto el cuerpo no lo sentís más y sin embargo seguís sintiendo sentimientos que son mentales. De ahí donde viene la confusión, ¿entendés? La confusión es que uno la crea en las palabras, ¿entendés? ¿Cómo? Que la confusión la crean las palabras, la definición de ciertos conceptos que quedan como definidos de manera vaga. Entonces, fíjate, yo recién hablaba de que el Buda intelectualmente desarrolla el origen dependiente, pero no se transforma en un Buda cuando él lo reflexiona. ¿Cuándo se transforma en un Buda? Cuando lo ve, cuando lo vivencia completo. No hay divorcio entre lo que piensa y lo que siente, lo ve entero y lo siente como una realidad. Desarrolló la mente hasta tal punto que eso lo ve directo. ¿Entendés? Nosotros tenemos esa división. En el budismo se le dice a la parte intelectual mano o manas, que es la parte intelectual de la mente, y chitta, que es la parte sintiente de la mente. Pero es la mente. ¿Sí? Sigue siendo parte del universo mental. ¿Te das cuenta? Uno cree que uno siente con el corazón, pero el corazón en sí mismo es un lugar físico. Un órgano. Claro, es un órgano. En realidad, si vos vas a lo más profundo, el órgano no siente, es el sistema nervioso que traduce sensaciones con cierta intensidad y que uno le puso una palabra y lo describió: alegría, tristeza. Entonces, la palabra, el concepto que uno expresa, es el resultado de ese proceso interno. Y vos lo que estás vivenciando es un proceso. Nos agarramos a la palabra y al concepto y decimos, lo siento en el corazón. ¿Por qué lo sentís en el corazón? Porque físicamente hay actividad en esa zona. Sí, en las tradiciones antiguas se creía que los pensamientos estaban en el corazón, no se ubicaba en el cerebro. Eso es algo mucho más moderno. O sea, viste, los griegos antiguos hablaban de eso. En la India también. ¿Viste? No hay palabra para cerebro y hay una palabra para corazón. ¿Entendés? Lo que significa esto, que por eso es interesante verlo en el proceso. Sí. No se escucha, Juli. ¿Alguien dijo algo? ¿Eh? Tengo delay. Okay. Entonces yo iba a preguntar, ¿por eso puede ser? ¿Escuchan? Sí. ¿Se me escucha? Si no lo escribo. Sí. Lo voy a escribir porque... Bueno, dale. Sale todo tarde. ¿Se entiende, Viole, un poco? ¿Y estar enamorado es una perturbación? ¿Y vos qué pensás? De la Nunca lo peor había pensado clase. así. ¿Eh? De la peor clase. Ay, Pero me sorprendió porque puede ser, pero no lo había pensado nunca.
Cerramos acá la charla. Es que lo había pensado como algo positivo. Pero no, Besitos, pará, besitos para todos, me tengo que ir. no, escúchame, Viole, no significa que estar enamorado sea... A ver, el asunto es el juicio de valor que uno hace sobre lo que siente. Vos podés estar enamorado de una persona, y está bien, es lo que sentís. El asunto es que ese sentir, ¿cómo nos hace actuar? Viste que dicen que el enamoramiento dura 9 meses, y después, si el amor es genuino, dura más, si no se termina ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de poner en claro es dentro nuestro, en la mente, ¿sí? ¿Qué es realmente algo que nos hace bien? ¿Y qué no es algo que nos hace bien? No juzgarlo como está mal que vos estés alegre, para nada. Disfrutar la alegría mientras dure. Luego, no tratemos de que no se vaya. ¿Qué suele suceder? Todos somos grandes acá y sabemos, con el enamoramiento. Después de que pasan esos 9 meses, empezamos a ver los defectos, entre comillas, de la otra persona. ¿Qué es eso? Ah, no, porque yo creía que eras otra persona. Pero vos porque vivís en una nube. ¿No? Estás en la nube. La tuviste adelante siempre, no quisiste verlo porque estás enamorado. En ese sentido, el enamoramiento Es una perturbación. es una perturbación, es algo que nos perturba, es algo que nos turba, que nos pone un tul, un velo adelante y no nos deja ver al otro. Y nos hace confundir en ver al otro, lo que el otro necesita, lo que yo necesito, en realmente entender qué es amor. Cuando estamos llegando a lo más profundo del amor, el amor y la benevolencia, es el amor más fuerte que uno puede sentir, porque no tiene propiedad. Es para tu hijo y para el hijo del al lado, es para tu hermano y para el hermano de tu pareja, es para cualquiera. No tiene barreras. Eso es amor. Lo otro es amor con ciertas sombras. Inclusive el amor que puede sentir un padre o una madre por su hijo, que es muy puro. Mi hijo es mi hijo y el hijo del otro es el hijo del otro. Y si el hijo del otro le pega a mi hijo, me da una bronca bárbara. Y ahí es donde está el amor. Entonces es el amor que nosotros entendemos que está alrededor de una persona. Y eso no es amor, eso es apego. Por momentos sentimos amor y la mano se abre, y por momentos sentimos apego y la mano se cierra. Cuanto más fuerte es ese apego, más daño nos causamos. Entonces esto hace que, por eso es algo que vos y yo hemos hablado en otras oportunidades, es educativo esto, porque nos invita a reflexionar sobre nuestras modalidades habituales de pensamiento, nuestra tendencia emocional habitual, nuestra tendencia emocional de razonamiento. Entonces las emociones son... Aprender todo de nuevo. Sí, todos tenemos que aprender todo de nuevo. Y está muy bueno porque el aprendizaje viene a ser bastante gentil. Si uno es un buen maestro con uno mismo y se tiene paciencia, y se es amoroso, y se quiere mucho, y se trata bien, es gentil. O encarna ese maestro de la primaria que te gritaba, no sé. Esperá que voy a leer la pregunta acá de... Por eso a veces el sentimiento de amor-benevolencia puede tener correlato en el cuerpo y a veces no. En principio, Juli, el sentimiento de amor y benevolencia se sitúa en el centro del pecho porque es el lugar donde uno siente en general esa sensación de calidez y de amor. Luego, cuando ese sentimiento se va volviendo cada vez más desarrollado y se va calmando más la mente, ese sentimiento empieza a sentirse de otra forma, es más amplio, menos localizado, y eso también tiene una lección para aprender. Y se vuelve menos limitado. Se vuelve menos limitado, está menos asociado a una persona, a mi cuerpo, empiezo a sentirlo como algo que trasciende las barreras.
Y eso también es una buena lección. En la misma meditación uno puede reflexionar sobre eso. ¿Y cómo me siento yo cuando no estoy tratando de que quede guardado en mí mismo? ¿Qué pasa cuando eso se expande? ¡Ay, me siento más tranquilo! ¡Uy, mira! ¿Qué pasa cuando yo quedo agarrado? ¿Es mío o soy celoso? Cómo sufre la persona celosa, lo terrible que sufre. El otro movió una pestaña y ya te construiste una historia. Terrible, terrible. Porque no hay nada que la otra persona pueda hacer para calmar esos celos, es terrible. ¿Y qué son los celos? Apego. ¿Qué hay de fondo? Miedo. ¿A qué? Que quiero controlar la situación, quiero controlar lo que siento. Cuando en realidad lo que sentís te dio miedo. ¿Por qué? Porque en realidad yo no soy lindo, porque no soy bueno, porque no soy esto. Tengo un problema de identidad, de imagen. Mirá vos lo que desencadena una guerra mundial. Mirá Shakespeare. Se llenó de plata. Bueno, gracias. Bien, ¿alguien más? Pará, yo quiero decir algo antes de que finalicemos. Sí. Voy a buscar el auto. Sí. Todo todo perfecto. Así que tenemos el auto. Tenemos el auto para el fin de semana. Después arreglamos en la semana. Bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces hacemos eso. ¿Sí? Todos los que vamos a hacer retiro, lo que sea para arreglar los lugares, háganlo por privado, así no sobrecargamos el chat. Sabri, te pido que mandes la dirección al chat, ¿puede ser? De la quinta. Sí, eso quería decir, y que me confirmen cuántos autos va a haber para yo hablar, como es un barrio, bueno, ustedes conocen, para ver cuántos entran adentro y cuántos hay que dejar afuera para avisar. 4 autos son. Somos 4 autos. Bueno. ¿Sí? Ok, uno va a quedar afuera seguro. Está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ir arreglando, y arreglen por privado, y después vemos los últimos detalles, la llegada allá, que va a ser más tarde obviamente del horario que yo propuse, después lo vemos. La intención en ese día es hacer una charla introductoria, ¿está bien? De instrucciones, que quede como todo claro en ese sentido, y al menos tener media hora de sentada si es posible, ¿sí? Digamos, la intención es que a las 10 de la noche nos vayamos a dormir, porque al otro día a las 5 empieza todo, y el viernes. ¿Está bien? Entonces, para tener 7 horas mínimo de sueño. Fede, ¿puedo hacer una...? ¿Puedo hacer una pregunta respecto al retiro? No es una pregunta, es una inquietud que tengo. Sí. Y lo más probable es que como toda inquietud pase cualquier cosa menos lo que yo temo. Pero yo les digo una cosa que me da un poco de vergüenza. Tengo mucho miedo de tener mucho sueño y de quedarme dormida zarpado toda la mañana. ¿Qué hago si tengo muchísimo sueño? Eso, Si tenés muchísimo sueño... Perdón. Si tenés muchísimo sueño, veremos en el momento qué hacemos, pero en general te vas a ir dando cuenta que vas a ir modificando un poco el ritmo. ¿Sí? Y veremos en el momento qué es lo que sucede. No preocuparos. No te preocupes, no te preocupes, después veremos, hay que ver qué es lo que pasa, no se adelanten, ¿sí? No se adelanten, dense tiempo. Ábranse, la intención es que el retiro sea divertido, ¿está bien? Y que la pasen bien. Va a ser intenso porque van a ser muchas horas de sentada, ¿sí? Pero va a ser una experiencia muy novedosa para ustedes. Veremos qué pasa con el ritmo personal de cada uno, cómo podemos hacerlo, porque por ahí alguno después sienta de madrugada, veremos, ¿sí? Cómo lo hacemos. Pero en principio se tienen que encontrar con la experiencia. ¿Sí? Por ahí vos decís eso y te levantaste a las 5, 5:30 empieza la sentada, tuviste 2 horas de magnífica sentada, hiciste una caminata de 40 minutos, no sé, media hora,
y las últimas 2 horas te volviste a sentar y no sabías dónde salió la energía, fuiste a dormir y a la tarde te pasó eso. Entonces, ¿viste? Por eso es una invitación a investigar. Mirá que uno cree que ciertas cosas son de una manera y son de otra. ¿Sí? Ténganse paciencia, especialmente el segundo día. Si el día viernes va a ser el día bravo, porque la mente va a venir con todo. Hay un sutta que ya preparé para eso, para que justamente charlemos un poquito de eso, ¿sí? Pero muy relajados, muy tranquilos, la vamos a pasar bien. Por favor, recuerden llevar fruta cada uno, aunque sea 1 kilo de alguna fruta que después compartimos entre todos. Lleven frutos secos por si tienen hambre después del mediodía. ¿Está bien? Al tener muchas sentadas, es probable que tengan menos hambre. Lleven off también, que yo no lo puse hoy. ¿Está bien? Para ponerse por si hay mosquitos. Vamos a llevar espirales, pero por las dudas. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta más? Una pregunta. Sí. Vi que hoy algunos van a llegar de carpa y preguntaban si alguno más tenía. Para saber si yo estoy llevando bolsa de dormir, pero si voy a dormir en carpa, tengo que llevar aislante también. Bien, O es mira. que algunos vamos a dormir adentro y otros afuera. ¿Cómo Sí, es? vamos, la intención de todo esto es, yo tomé una decisión un poco arbitraria, es mandé a los 2 varones afuera, ¿sí? A Santiago y a Fabio los mandé afuera. Son gente dura, muy resistente, son antiguos vikingos y jefes guerreros, entonces los mandé ahí. Los tres matrimonios que somos, vamos a ocupar, si no me equivoco, sabe corregirme, hay camas matrimoniales y hay una habitación pequeña donde hay 2 camas, ¿sí? Porque 2 de los matrimonios llevamos a los nenes, entonces son más grandes esos cuartos, donde irían por lo menos dos de las mujeres, y lo más probable es que tengamos que usar la sala de meditación para también tirar algún colchón para dormir, ¿sí? Entonces iremos viendo cómo nos acomodamos. Yo cuando lleguemos allá con Sabri, que la intención es irnos a la mañana, y yo tengo que ir a buscar unos colchones a lo de mi suegra, ahí vamos a ver bien cómo nos arreglamos, ¿está bien? Pero en principio las mujeres dormirían en colchones, así que no lleves aislante, Viole, ¿está bien? Sí, la bolsa de dormir porque es lo más práctico para dormir. ¿Sí? Por ahí Fabio y por ahí Santi sí lleven aislantes, ¿sí? Para estar cómodos, ¿está bien? Listo. ¿Está? Yo tengo un colchón inflable para 2 personas. Sí. Está bien. Sí. También lo podés llevar para dormir vos, ¿viste? Si llevan 2 carpas, si duerme cada uno en una carpa separada, para que estés cómodo, para que la dormida sea confortable, ¿sí? Franca. Listo. Sí, si no, Fabio, vemos de llevar nosotros algo desde acá para que puedas también algo mullido para descansar. O por ahí conseguir algún colchón para dentro de la carpa. Sí, todavía no sé, hay unos cuantos allá, pero no me acuerdo cuántos hay. ¿Cuántos hay? Tenemos que ver bien. Porque yo con el aislante duermo bien. Ok, bien. Fede, yo con el aislante duermo pero como en mi casa. Ok. Bien, muy bien. Vamos entonces a compartir mérito. ¿Sí? Ahora sí abran los micrófonos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, los aterrorizados, los afligidos, de todo dolor, que todos los seres se encuentren alivio, que todos los seres compartan lo nuestro, si hemos aprendido para el logro de todo tipo de felicidad, que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y que tengan poder, compartan lo nuestro por mucho tiempo. Protejan la dispensación del Buda. Gracias. Estamos en contacto entonces. Besos, Maru. Chau. Chao.